Una alianza a los ojos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Es un verdadero gusto en este día estar con todos ustedes en este programa donde pues como ustedes ya saben estamos tratando temas acerca del matrimonio, acerca de la pareja, y pues este día le damos gracias a Dios por permitirnos estar compartiendo con todos ustedes. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues estamos aquí para compartir esta serie de temas y los invitamos para que se comuniquen con nosotros a los teléfonos que se les han estado indicando y a través de las páginas de internet. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para que Él sea quien nos ayude a ir desarrollando toda esta temática acerca de los temas del matrimonio. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por la bendición, por la oportunidad que nos regalas de estar en tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que sea la luz de tu Espíritu la que nos acompañe para que el compartir que vamos a tener durante este programa sea de beneficio para nuestras vidas. Te damos gracias por la oportunidad y te pedimos por aquellos matrimonios, por aquellas parejas que están pasando por situaciones difíciles, para que los socorras en tu infinita misericordia. Y a nosotros, Señor, pues que de alguna manera estamos tratando de caminar según tu voluntad, danos la fuerza y la fortaleza para seguirlo realizando, y que este compartir, tanto para nosotros como para aquellos que lo están recibiendo, sea de mucha bendición. Gracias por tu grande amor y estamos, Señor, en tu presencia. Les decía, somos Víctor y Esther Pérez y pues formamos parte de esta comunidad de Alianza Koinonía y les damos las gracias por continuar escuchándonos. Y pues vamos a seguir adelante con el tema que hemos estado manejando, en el cual estamos hablando acerca de lo que son los métodos de planificación familiar, pero los métodos naturales. No estamos hablando precisamente de anticoncepción, sino de métodos que nos van a ayudar. La misma naturaleza nos lo proporciona y a través de ir conociendo nuestro cuerpo, nuestro organismo, pues es que podemos realizar este tipo de métodos. Creo que es importante que nosotros los matrimonios cristianos estemos bien formados acerca de lo que son los métodos de planificación. Ya decía mi esposo hace un momento que estamos revisando los métodos naturales. No quiere decir que en su determinado momento no vamos a revisar los métodos artificiales o los métodos que tienen pues otras bases, otros fundamentos. Sin embargo, hemos querido empezar con ellos. ¿Por qué? Porque la naturaleza con la que fuimos creados de parte de Dios pues es maravillosa, ¿verdad? Yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de llevar a la práctica estos métodos, pues uno se da cuenta la grandeza de Dios al crearnos, que solamente un Dios perfecto pudo haber creado también a su criatura así, con una perfección, con un reloj biológico tan importante para poder llevar a cabo este método de planificación familiar. Y hemos estado revisando no solamente como método, sino que todo lo que está implicado en relación a ellos. Hemos revisado pues lo que nos dice la doctrina de la Iglesia en la Humanae Vitae, donde se nos habla de que Dios ha dispuesto con sabiduría leyes y ritmos naturales de fecundidad que por sí mismo distancian los nacimientos. Hemos visto pues que el fundamento de ellos es que son técnicas más bien diagnósticas. Revisamos cuáles de ellos existen en la actualidad, no solamente el método de ovulación, sino también del sintotérmico, la temperatura basal y el del ritmo, que son también contemplados dentro de este grupo de métodos naturales. Y veíamos que pues cada uno tiene sus requisitos que cumplirse en la persona que los está llevando a cabo, que predominantemente es la mujer, aunque no deja fuera la participación del esposo. ¿Por qué? Porque él puede cooperar en determinado momento,
también con su aportación, con sus anotaciones a lo mejor, conforme ambos se pongan de acuerdo, pues apoyándose uno al otro. También hemos revisado qué fundamento tiene, que ha sido corroborado científicamente y que cualquier mujer puede ser capaz de aprenderlo independientemente de su nivel cultural que tenga. Ya lo veíamos en semanas pasadas, ¿verdad? Que las instructoras normalmente utilizan palabras común y corrientes para poderles explicar a aquellas personas o aquellas mujeres que van a querer utilizarlos en términos muy sencillos. Por ejemplo, como la palabra clara de huevo o como engrudo, para saber reconocer lo que es el moco cervical. Palabras sencillitas e identificables. Vimos que también se pueden utilizar no solamente para evitar un embarazo, sino también para poder lograrlo. Tantas parejas que a veces tienen problemas porque no detectan el día de su fertilidad máxima para poder lograr un embarazo y llegar así a tener un hijo, y ya vimos que también nos ayuda, ¿verdad? Nos puede ser un auxiliar para las parejas que están teniendo problemas, incluso hasta el médico le ayuda para hacer a veces diagnósticos de problemas de ovulación. También vimos que es lícito su uso, porque moralmente hablando no va en contra de la propia dignidad humana, sino antes bien, pues a través del ejercicio de los métodos de planificación natural, pues nos damos cuenta que la pareja puede llegar a crecer y demostrarse el amor de otras maneras que no sean la manera física. Y que esto es muy importante, ¿por qué? Porque se logra entre ellos una mayor intimidad, una mayor comunicación, una mayor solidaridad cuando alguno de los dos está pasando algún tipo de problema. La semana pasada veíamos también pues que el ser humano tiene dos facultades mentales fundamentales, que son la inteligencia y la voluntad, y que necesitamos de ellas para poder ejercitar estos métodos naturales. Sí, en cuanto a estas facultades de la persona, del ser humano, lo que es la inteligencia y la voluntad, pues son necesarias, porque de esta manera nos damos cuenta de que pues podemos nosotros ir aprendiendo cosas nuevas, pero también es importante llegar a ver que no solamente es importante dar información, sino también trabajar en cuanto a la voluntad. Este tipo de métodos naturales se requiere mucho de la fuerza de voluntad de la persona. De ahí que pues hablamos de la necesidad de irnos acostumbrando en cuanto a lo que es la voluntad, fundamento del ser humano, pues trabajarla. De repente cuando queremos algo y lo deseamos ardientemente, pues si aquello en un momento dado no es adecuado, no es bueno o no está en un orden, entonces ahí lo que pasa es que si no tenemos la suficiente fuerza de voluntad, pues lógicamente que vamos a caer en aquella tentación, y pues muchas veces, como decíamos, si no está bajo un orden, pues más que ser algo bueno para nuestra vida va a ser algo malo. Y aquí hablamos de que los métodos naturales requieren de la fuerza de voluntad de la pareja, tanto del esposo como de la esposa. Lo decimos en el sentido de que, por ejemplo, pues estos métodos se basan en la cuestión de los días fértiles y de los días infértiles. Si lo que se busca es no tener un embarazo en determinado momento, pues se tienen que tener las relaciones íntimas en el momento de los días infértiles y abstenerse de la relación íntima en los días fértiles. Entonces allí es donde se tiene que aplicar la fuerza de voluntad, la voluntad de la persona. Cuando una pareja de esposos pues ha logrado entender esto y lo está trabajando, lo está poniendo en práctica, pues lógicamente van a poderlo realizar. Los métodos les van a resultar fáciles de llevar a cabo. En cambio, en aquellos donde su fuerza de voluntad no es suficiente y fácilmente sucumben a los deseos, entonces pues lógicamente ahí es donde va a haber problemas. Se van a enfrentar la situación de que pues a lo mejor no se pueden contener, ¿verdad?, en ese momento de fertilidad, y lógicamente que si se tiene la relación sexual, pues es que se pueda dar un embarazo. Entonces se requiere de estas facultades, se requiere de la voluntad, de saber dominarnos a nosotros mismos, para que de esa manera podamos nosotros pues tener éxito en estos métodos.
Y decíamos en la enseñanza que las personas que en un momento determinado nos están apoyando a alguna pareja para que esta asesoría, pues se aconseja, ¿verdad?, que en ocasiones es necesario llegar a guardar un poquito de continencia en cuanto a la relación sexual, para que de esta manera, se dan momentos dentro de la vida de la pareja que se requiere, como por ejemplo en los momentos de enfermedad, después de un embarazo, las últimas semanas del embarazo, después del mismo embarazo, donde se recomienda pues un tiempo de abstinencia. Embarazos de alto riesgo también. Ajá, en embarazos de alto riesgo, en tiempos de que alguno de los dos se encuentra enfermo, o por cuestiones de trabajo, o por cuestiones de mucho estrés, qué sé yo. Entonces, si se dan cuenta, tarde que temprano se requiere de este tiempo de abstinencia. Y si nosotros lo sabemos que lo vamos a tener que llegar a realizar, entonces, pues de esa manera ya sabemos, vamos aventajando que si los vamos practicando con estos métodos naturales, pues de esa manera nosotros vamos a poder desarrollarlos más adecuadamente. Sabemos que con el paso del tiempo, pues también, ¿verdad?, con la edad se va declinando en cuanto a la función biológica de la reproducción, y llega un momento en que pues la mujer entra en determinados momentos, también puede llegar a pasar con el hombre, y allí vemos que son momentos donde también se va a tener que practicar esto. Y no por el hecho de decir, pues ya no hay actividad sexual, se va a acabar el matrimonio, se va a acabar aquella relación. No, al contrario, nos va a dar la oportunidad de poder aplicar otro tipo de formas de que se debe de realizar lo que es el amor en el ser humano, en la pareja, para que de esa manera pues podamos seguir adelante y con éxito en nuestra relación de matrimonio. Entonces, es importante esta parte. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Una alianza a los dos, una alianza de amor. De esperanza, una alianza, Señor. Hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Regresamos, estamos nuevamente con ustedes en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y pues nuevamente nos presentamos con ustedes, Víctor y Esther Pérez. Estamos llevando a cabo pues esta serie de temas acerca de lo que es el matrimonio, y estamos hablando de lo que es los métodos naturales, los métodos de planificación familiar naturales, y hablamos de la cuestión de la práctica de la abstinencia, donde se va a requerir la voluntad. Nos dice la enseñanza que cuando se carece de las virtudes que posibilitan la práctica de los métodos naturales, el problema que se presenta no se reduce a la imposibilidad de llevar adelante tales métodos, sino la misma convivencia armoniosa y respetuosa y la felicidad matrimonial. Vemos cómo se requiere de esos tiempos. No siempre va a existir esa pasión. La pasión tiene que existir siempre, pero nos referimos a esa pasión de que nos desvivimos por la relación sexual, por la relación íntima, sino que debemos sabernos contener en determinados momentos, y esto nos va a ayudar mucho a que la convivencia dentro del matrimonio sea con armonía, exista respeto y nos lleve a lo que es la felicidad matrimonial. Las personas suelen comentar que no pueden practicar los métodos naturales porque su cónyuge o su pareja no se siente capaz de tener que adecuarse a determinados tiempos, o no o la acompaña en las dificultades que cualquier planificación seria exige, y suelen tener otros problemas en su matrimonio mucho más graves que el de la regulación de la natalidad, de los cuales no es el menor la falta del respeto por la conciencia moral y religiosa de la pareja, es decir, los remordimientos, angustias, lo que es la práctica anticonceptiva, causa a toda persona
de conciencia bien formada toda esta serie de situaciones, lo que hablamos de remordimientos y angustias. También suelen surgir graves faltas de respeto, dificultades en la misma comunicación de la pareja, violencia verbal e incluso violencia física y otras cuestiones menores o mayores que estas. Si se dan cuenta, si nosotros no estamos comunicándonos y poniéndonos de acuerdo y estar bien conscientes de que necesitamos de esos tiempos de abstenernos en cuanto a la relación sexual, pues vamos a enfrentar toda esta serie de dificultades. Sabemos que pues muchas veces el hombre que no se sabe contener, que no sabe dominarse a sí mismo, pues va a generar violencia en su esposa, en su pareja. ¿Por qué? Porque a como dé lugar y sin importarle nada, él quiere poseer a su mujer. Entonces, pues lamentablemente ahí es donde vemos, ¿verdad?, que se generan estos tipos de falta de respeto, la violencia, etcétera. Sí, pero también vemos lo contrario, ¿verdad? No solamente vamos a hablar del aspecto negativo de la relación de una pareja, también vemos parejas que están bien avenidas y viven en armonía y no les cuesta trabajo. Lo aceptan, ¿por qué? Porque ya, como ya vimos en programas anteriores, ¿cuál es el fundamento de los métodos naturales? El fundamento más importante es el amor. Y si yo quiero el bien de mi cónyuge, el bien de la persona con la que yo he decidido vivir el resto de mis días y serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, pues lógicamente yo sé que voy caminando en ese compromiso. Entonces, en el determinado momento se me presenta alguna circunstancia adversa, debemos estar preparados. Y no debe de costarnos mucho trabajo en determinado momento sacrificar ciertos días, ciertas ocasiones, o a lo mejor el poner en práctica nuestra actividad sexual pues en forma limitada, en pro del bienestar de la otra persona. Yo he visto parejas muy bien avenidas que comprenden las situaciones, que comprenden pues que a lo mejor uno de los dos está pasando una situación difícil, ya sea de enfermedad o de otras circunstancias, y guardan esa fidelidad y ese compromiso con su pareja. Ya lo veíamos, ¿verdad? También que muchas veces es hasta el propio movimiento, a veces por cuestiones de trabajo de uno de los dos. ¿Qué pasaría con el que se queda solo? Si no sabe respetar al otro, si no sabe cumplir el compromiso al que un día él se comprometió, si no sabe ser fiel a esas promesas, pues ¿qué pasaría? Pues buscaría fuera del matrimonio esa relación con otra persona. Esa necesidad física que aparentemente pues no la podría dejar de controlar. Por eso es tan importante también hablar, cuando hablamos de sexualidad, también de la virtud de la templanza, del dominio propio, y sobre todo tener y nunca perder de vista que estamos junto a aquella persona, decidimos vivir nuestra vida con él o con ella porque la amamos, pero con un amor semejante al de nuestro Señor, un amor oblativo, un amor que se dona, un amor que se sacrifica, un amor que se da al otro. Sí, y siempre tener en mente que cuando se aplican estos tiempos de continencia o de abstinencia, pues cuando se vuelve nuevamente a estar juntos la pareja, pues lo va a buscar con más anhelo, con mayor deseo, lo van a disfrutar más de una forma mejor, porque saben que la expresión del amor en cuanto a la relación íntima, pues llega el momento, ¿verdad?, de que se tuvo ese tiempo de continencia, ese tiempo de estar pues los dos separados por determinada causa, pero siempre verlo desde el punto de vista cristiano. La misma palabra de Dios nos invita a que existan esos periodos de abstinencia, de continencia. ¿Para qué? Pues para dedicarse también a momentos de oración, a momentos de interiorizarse en sí mismos, y yo creo que es un tiempo muy, muy bueno que Dios nos permite, ¿verdad?, que si es por una situación de enfermedad y no se puede dar la relación íntima en la pareja, pues entonces la pareja tendría que estar platicando, dialogando y decirle: mira, no te preocupes, ahorita estamos pasando por esta situación, pero vamos entregándoselo a Dios como un sacrificio para que nuestro amor, nuestra relación como matrimonio se vaya fortaleciendo. Sí. Así debería de ser, pero lamentablemente nos encontramos con situaciones en parejas donde pues al contrario lo ven como algo que muy inconveniente, donde pues no se saben dominar a sí mismos. Sí, es muy importante entonces que nosotros estemos conscientes de todo esto. También nosotros, cada uno de nosotros los cristianos, debemos saber qué finalidad tienen los métodos naturales.
Para ello debemos examinar la intención con que se recurre a cada uno de estos métodos o alguno de ellos. Para que los métodos naturales, queridos hermanos, sean practicados virtuosamente, el fin que mueva a los esposos a tomar la decisión de usarlos no debe ser otro que el del bien integral del matrimonio, o sea, salvaguardar e incrementar el amor conyugal y el bien de los hijos ya nacidos o de los que se buscarán en el futuro. Qué importante, ¿verdad? Incrementar el amor de la pareja y buscar el bien de los hijos que ya nacieron o que a lo mejor están por venir. Decía el Papa Paulo VI en la Humanae Vitae: si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales. Están permitidos estos métodos naturales, ¿verdad? Utilizando las características físicas, condiciones físicas, psicológicas de los cónyuges. Entonces, pues aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que la doctrina de la Iglesia nos enseña que son moralmente válidos, lícito usarlos, pero con una finalidad que ya vimos que es el bienestar de la pareja y el bienestar de la familia. También Pío XII resumió esos motivos diciendo lo siguiente: de esta prestación positiva obligatoria pueden eximir incluso por largo tiempo y hasta por duración entera del matrimonio serios motivos como los que no raras veces existen en la llamada indicación médica, eugenésica, económica y social. Se reducen pues a 4 tipos de razones fundamentales. Vamos a ver cuáles son esas razones que se nos indican aquí. Primeramente son las razones médicas. Cuando la salud de alguna de las personas de la pareja es precaria o existen enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, como son enfermedades autoinmunes donde de alguna manera pues está corriendo riesgo la vida de la mamá, o si se da el embarazo pues corre un alto riesgo de tener un embarazo de alto riesgo, los partos difíciles, los embarazos con graves dificultades. También se podrían añadir algunas indicaciones de orden psicológico como alteraciones psíquicas serias, la depresión, el pánico, etcétera. Entonces, esas serían en cuanto a las indicaciones médicas para poder regular los nacimientos de los hijos. En segundo lugar, que no son razones fáciles, ¿verdad? No son razones sencillas, sino que si nos fijamos y las analizamos, cada una de ellas son razones de peso. Imagínate tener un embarazo de alto riesgo, que tengas que espaciar tus embarazos. Entonces, todas estas son razones muy importantes. Sí, y la segundo tipo de razones son las eugenésicas. Cuando existe la fuerte probabilidad o incluso la certeza de que nazcan hijos afectados por taras, por ejemplo, lo que es la esquizofrenia, la ceguera o la sordera hereditaria, el síndrome de Down, que por muchas personas es conocido como mongolismo, también son causas por las cuales en un momento determinado pues la pareja puede llegar a utilizar los métodos para que de esta manera pues no se vaya a dar la posibilidad, aquí hablamos de una fuerte probabilidad de que nazcan hijos afectados por estas taras. Sí, es importante por eso también conocerlas, pero de ellas vamos a seguir hablando pues en el siguiente segmento, ¿no?, para profundizar un poquito y ejemplificarlo. Volvemos en un momento, hermanos. Y que solo en ti se puede vivir una alianza los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza, una alianza, Señor. Hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Continuamos, estamos en su programa Alianza de Amor,
Caminando juntos hacia la santidad, y pues vamos sobre nuestro tercer segmento y hablábamos de esas razones fundamentales que en un momento determinado pues una pareja o unos esposos pueden llegar a tener para utilizar los métodos de planificación para en su momento espaciar el nacimiento de sus hijos. Hablábamos primeramente de las razones médicas, de la serie de situaciones, ¿verdad?, que pueden llegar a existir en una persona dentro de la pareja. Hablábamos de las razones eugenésicas, que es cuando existe la fuerte posibilidad o incluso la certeza de que puedan nacer hijos afectados por algún síndrome, por alguna tara, algunas personas lo conocen de esta manera. Y vemos que pues aquí no es que la iglesia se oponga a que no existe el nacimiento de este tipo de niños. Bueno, de repente vemos que en aquellas mujeres muy jóvenes que tienen sus embarazos en la adolescencia, pues con una mayor frecuencia existe una mayor estadística de que se llegue a dar este tipo de síndrome de Down. No es siempre, sino que aumenta la incidencia. Pero pues en un momento determinado, ¿quién espera que vaya a presentarse una situación de esta? Yo creo que nadie, ¿verdad? Ninguna mujer esperaría que así fuera. Y no por eso quiere decir de que hemos de esperarnos o de retrasar. Quizás pues cuando se dan las circunstancias de que una mujer muy joven se embaraza, pues ahí es donde en un momento dado sí entran esas recomendaciones, ¿verdad?, por parte de los papás, por parte de los médicos o por parte de aquellas personas que aconsejan que los muchachos, los adolescentes, tienen que esperarse hasta el momento más propio, más adecuado. Hablar de que si existe o no una edad propia o propicia para los embarazos, se puede decir que sí lo existe, que hay un momento donde el cuerpo, el organismo de la mujer, del hombre, están en un momento más óptimo, más adecuado para que se den los embarazos. Y lógicamente esto es en la etapa de la juventud, cuando se están pasando ya pues arriba de los 18 años, de los 20 y tantos años, y lo ideal es que una mujer o una pareja llegue a tener a sus hijos en la etapa que le llamamos la etapa reproductiva, donde pues de alguna manera ya han pasado algunas etapas en sus vidas. Por ejemplo, ¿qué se espera de una muchacha o de un muchacho adolescente? Pues que se estén dedicando a la escuela, sí, a los estudios, a cumplir con las obligaciones en sus casas, o sea, ser formados, crecer, desarrollarse primeramente, y también hablamos en lo físico, de tal manera que pues hoy en día vemos que también ha aumentado mucho la tasa de embarazos en mujeres, en muchachas adolescentes, y allí es donde nos damos cuenta de que pues a pesar de que el gobierno ha aplicado ya algunos cursos de educación sexual, pues de todas maneras existe esa alta incidencia de los embarazos en adolescentes. Entonces nosotros sí quisiéramos aprovechar para hablarles a los papás, a los maestros y a los mismos jóvenes, a los mismos adolescentes, que no quemen las etapas, sino que más bien aprendamos a esperar. Y fíjense, de allí hablábamos de un principio hace un rato, de la fuerza de voluntad, el dominarse a uno mismo. Entonces, qué bonito sería que los adolescentes llegaran a entender esto. Decimos, pero pues lamentablemente la naturaleza nos juega por ahí chueco, ¿no? Porque es el tiempo de despertar de las hormonas, el tiempo de la inquietud, el tiempo en que se fijan en las muchachas, en los muchachos, toda esa situación que está dándose, desarrollándose en sus vidas, pues lógicamente, pues dirían algunos, no es muy fácil. Sin embargo, pues si hablamos con ellos de una manera adecuada, de una manera tranquila, de una manera en que generemos confianza con ellos, pues llegarlos a hacer entender que tienen que esperarse, y que esta parte, esta práctica de la continencia, de la abstinencia en cuanto a la relación sexual íntima, pues tiene su tiempo para llevarse a cabo. De esa manera pues vemos que quizás no se viera tan fuertemente el que en las mujeres muy jovencitas se diera el nacimiento de un hijo pues con un síndrome de Down, con algún otro tipo de malformación. Entonces
Sin embargo, cuando ya en una pareja está comprobado que quizás en la familia hay un alto índice de este tipo pues hablamos de síndromes o de malformaciones congénitas, pues entonces ahí sí cabría, ¿verdad?, el uso de los métodos de planificación. Pero también es importante lo que mencionabas hace un momento, hablando ya de las razones médicas, por ejemplo, las eugenésicas. ¿Cuántos de nosotros cuando entramos a la vida matrimonial no sabemos lo que nos va a suceder? Y ya en el camino de esta nueva etapa de nuestra vida descubrimos que traemos algunos problemitas. ¿Cuántas mujeres he conocido yo que tienen una insuficiencia en su cérvix? Aquel cuello de la matriz que está, por así decirlo, flojito, ¿verdad? Que se va abriendo antes de tiempo y que pone al embarazo y a la embarazada en alto riesgo. Sí. Tanto al producto de la concepción como a la embarazada de alto riesgo. Entonces vemos que enfrentamos muchas situaciones. O cuántos cuando nos unimos en matrimonio descubrimos que alguno de los dos tiene un problema serio psicológico o incluso mental que obliga a veces a tomar medicamentos que son, por ejemplo, de la familia de los antidepresivos, de los antiepilépticos, de todo este tipo de medicamentos que tienen un efecto a nivel del sistema nervioso y que hasta en determinado momento pudieran llegar a ocasionar también algún problema en el feto, que no solamente serían los síndromes conocidos que ya mencionabas hace un momento, sino otras malformaciones. Por eso también hablamos de que razones fuertes también nos apoyan para que podamos usar estos métodos naturales, como buscando en sí un buen nacimiento, y es cuando hablamos entonces de las razones eugenésicas, para que nuestros hijos, pues ahora sí que nosotros apoyemos su buena formación también desde el punto de vista biológico, porque a veces pasa, ¿eh? Yo recuerdo que tú y yo vivimos una situación difícil en nuestra vida inicial de matrimonio, donde yo en determinado momento tuve que tomar algunos medicamentos fuertes del tipo de los antiepilépticos, y yo me recuerdo que a mí el médico especialista a mí me dijo que si yo me embarazaba mi bebé podía salir mal en cuanto a alguna malformación del sistema nervioso, y recuerdo que nosotros usamos los métodos naturales, pero en aquella confianza y sabiendo que teníamos que utilizar, ahora sí que identificar con precisión los periodos infértiles para que no se diera un embarazo y en sí el bebé pudiera tener un problema y un problema serio en su sistema nervioso. Entonces ahí sí nosotros echamos mano de estas herramientas que son los métodos naturales para vivir esta situación juntos. ¿Y qué pasa cuando los dos caminamos juntos, analizamos que estas situaciones son serias, las hablamos con el médico, con el sacerdote, ¿verdad?, que nos apoya desde nuestro punto de vista cristiano, nuestra formación cristiana? Pues vemos que las cosas, aunque sean difíciles, no lo son como lo hubieran sido si nosotros no tuviéramos una fe y una confianza en nuestro Señor, sino antes bien vamos caminando. Entonces son razones que las vamos descubriendo en el camino. Tal vez yo o tú cuando te casaste, cuando nos casamos, no lo sabíamos, pero las tuvimos que vivir en el momento cuando estas situaciones se presentaron. Y así muchas parejas. Sí, efectivamente. Y de repente pues también vemos que cuando no existía el antecedente ni en una familia por un lado ni por el otro de este tipo de situaciones de malformación congénita y se llega a dar en uno de los hijos, pues quizás es una situación muy difícil de aceptar por parte de la pareja, porque pues ¿quién no está deseando qué es lo que pasa cuando nace el bebé? Queremos ver que todo esté bien. Inmediatamente la mamá, el papá, pues quieren saber, está bien, está completo, no le falta nada. Sí. Pues lógicamente eso es lo que queremos todos, que cuando nace el bebé, pues saber que todo salió bien. Pero y si no fue así, pues ahí es donde entramos a tener que enfrentar esta situación, ¿verdad? De aceptarla, de asimilarla, y a veces entramos en ese miedo, en ese temor de que, pues como no nos podemos explicar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, muchas veces entonces lo que pasa es que entramos en ese temor y ya no quisiéramos un nuevo embarazo, porque no sabemos si se va a volver a presentar la situación. Entonces necesitamos de alguna manera pues entrar en buscar esa ayuda necesaria y pues siempre caminar en fe, y pues ni modo de no decir que pues aquel bebé de cualquier forma es bien recibido, y yo creo que en su discapacidad o en su situación, si puede desarrollarse adecuadamente, ¿cuántos niños de estos no vemos que realmente son niños prodigio?
donde pues a pesar de aquella situación que están enfrentando en su vida, pues se saben desarrollar y se desenvuelven adecuadamente. Entonces, no debemos guardar ese miedo, ese temor, sino más bien buscar la ayuda necesaria para que de esta manera pues podamos nosotros en su momento salir adelante ante todas estas situaciones y pues no perder la confianza, ¿verdad? Sino más al contrario, ver que los métodos de planificación familiar natural nos van a ayudar para saber los momentos adecuados. Y a lo mejor pues si existe mucho temor o una situación muy fuerte, pues podremos ir postergando el embarazo por no sé, de repente puede ser varios años, qué sé yo. Sin embargo, pues es algo que sí se tiene que llegar a trabajar según las situaciones, las circunstancias de cada pareja. Entonces, pues esas son dos razones. Vamos a continuar enseguida en el siguiente segmento hablando de cuáles son las otras razones para utilizar nosotros los métodos de planificación familiar. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. En nosotros dos, ver el futuro con ilusión y saber que nunca nos fallará. Que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Una alianza los dos, una alianza de amor. Estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y estamos hablando de las razones fundamentales que en un momento determinado puede llegar a tener una pareja, un matrimonio, para espaciar los hijos, los nacimientos de los hijos. La tercera razón sería la cuestión económica. Qué importancia la economía, ¿verdad? También en su momento. Muchas veces cuando nos casamos, pues tenemos ese miedo, ese temor de que si no tenemos un buen trabajo, pues cuando llegan los hijos hay que sostenerlos, hay que mantenerlos, hay que darles de comer, hay que vestirlos. Si no contamos con una prestación médica también muchas veces. Sí. ¿Cuántas preocupaciones por ese aspecto, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando hay situaciones de grave pobreza o bien el porvenir es muy incierto, pues también es una razón fundamental para esperarse un poquito y cuando mejoren las situaciones, entonces tener a los hijos. Sin embargo, pues siempre hemos de vivir también confiando en la providencia Ajá. de Dios, porque pues cuántas familias vemos que a pesar de que son pobres, pues ellos no se cierran a la vida, sino que los hijos empiezan a venir, son bendiciones por parte de Dios, y muchas familias, a pesar de que no tienen quizás lo suficiente, pero sí lo necesario, pueden salir adelante. Entonces, pues ahí donde también es importante que los programas del gobierno en su momento pues generen adecuadas condiciones o ayudas para que una familia que es pobre pues pueda salir adelante, ¿verdad?, ante estas situaciones. No sé tú aquí en cuanto a lo económico. Si yo creo que es importante esto que acabas de decir, porque es importante que la pareja, cuando empiece a utilizar un método de planificación natural, esté consciente de que en muchas ocasiones uno pone la mejor voluntad, se lo ha aprendido como debe de ser, pero yo creo que está en el plan de Dios cada nacimiento, ¿no? Cada formación de cada ser humano que va a ser creado. Entonces, en muchas de las ocasiones llega a suceder que por ejemplo, alguna pareja dice, bueno, yo seguí el método, pero tal cual, no sé y a lo mejor, pero no es frecuente. Eso sí quiero reiterarlo, ¿verdad? Porque a mí me han llegado a decir algunas mujeres, es que el método me falló, pero básicamente es o porque nos dimos un permiso, porque no seguimos la regla, o porque no observamos bien, o porque a lo mejor el deseo en el momento ganó. Pues sí. ¿Verdad? Nada más que a veces nos cuesta trabajo aceptarlo exactamente, y menos decir, ay, es que yo en determinado momento fui responsable en ese momento de que sucediera lo que sucedió. Entonces, es bien importante que estén conscientes todas las parejas de que aunque haya todas estas razones, pues uno hace el propósito, ¿verdad? Uh-huh. Pero la última voluntad pues está ya de parte de Dios y de las cosas que puedan sobrevenir. Por ejemplo, decías tú, uno se cuida, uno lo aprende, uno lo practica,
pero en determinado momento, si aquel embarazo se da, debemos aceptarlo con gozo y con alegría. Y es algo que en muchas de las ocasiones no sé si sea una falla cuando se instruye a las personas, o más bien las parejas son las que como que no lo aceptan muy abiertamente, que en determinado momento nosotros seguimos abiertos a la vida, a que en determinado momento si se da un embarazo, pues yo no me voy a enojar, ni me voy a enojar con mi cónyuge, ni me voy a enojar con Dios, ni me voy a enojar conmigo misma, porque yo he llegado también a conocer mujeres que se enojan con ellas mismas. Dicen, ¿por qué me tocó a mí esta suerte de salir embarazada? Tanto tiempo que me cuidé, hice lo mejor que pude y me pasó. No debe de ser tomado así. Cada hijo es una bendición, ¿verdad? Entonces, sí, por lo mismo se habla de estar abiertos a la vida. Es una cuestión de sentido común, ¿no? Una vez que una pareja pues se casa y está teniendo esa intimidad, es lógico que en su momento pues vaya a darse el embarazo, y aún utilizando los métodos anticonceptivos pues también llegan a decir, es que me falló el método. Ajá, también. Entonces en ningún método hay un 100% de efectividad, siempre tienen sus puntos, ¿verdad?, de llegar a fallar, y muchas veces pues somos nosotros los que no los llevamos adecuadamente. Sí, se dice que es cuestión del usuario, ¿no? Ya, del humano. Y el otro tipo de razón es la social, razones de tipo sociales. ¿Cuáles serían? Cuando existen problemas de trabajo, problemas de vivienda, no se tiene el lugar adecuado o más adecuado para crear una familia, o que se está viviendo con otros familiares, ¿verdad? Y no se tiene el suficiente espacio, el espacio propio para poder educar y para poder atender a la familia. La incapacidad de poder brindarles educación a los niños por parte de los papás, porque muchas veces hay papás que pueden traer alguna situación muy propia que no les permite llegar a ser capaces de brindarle la educación a sus hijos, la formación. Cuando existen vicios que están afectando fuertemente la responsabilidad sobre los mismos hijos, como por ejemplo el alcoholismo. Sí. Un papá alcohólico, una mamá alcohólica, lógicamente pues no va a poder atender adecuadamente a aquel niño, a aquella niña. Entonces esa también es una situación de tipo social, y pueden haber otro tipo de situaciones. Podría entonces señalarse también el deseo de distanciar prudentemente los nacimientos para poder atender mejor las necesidades materiales o educativas de los hijos que ya tenemos, que ya nacieron. Ciertamente, pues cuando ya se tienen algunos hijos en la familia y sabemos que pues con ello hay que estarlos alimentando, hay que estarlos vistiendo, hay que estarlos educando, entonces se puede estar enfrentando situaciones de tipo económica que no alcanza. Entonces ahí puede estar la necesidad de postergar nacimientos de futuros hijos. Pero si vemos todas estas razones y las analizamos a profundidad, nos damos cuenta que no son razones mínimas, sino que son razones de veras fuertes, ¿verdad?, para poder espaciar un embarazo. Porque muchas veces sucede que la pareja a veces decide espaciar los embarazos, pero por simples y sencillas razones egoístas, y lo hemos visto, ¿verdad? Hemos tratado con parejas de todo tipo, parejas que han enfrentado situaciones de veras de dificultad, que los llevan a la práctica y que han salido adelante, ahora sí que victoriosas, ¿verdad? De todas estas situaciones difíciles, muchas de ellas vivieron estos problemas y salieron adelante, pero también hemos conocido parejas que por razones que yo no digo que sean totalmente malas, pero que no son como valederas para espaciar los nacimientos, los nacimientos. Muchas veces pasa porque a veces la pareja dice, no, es que yo no me siento preparada para educar a un hijo. Razones a veces así que nosotros pensamos, bueno, pero ni siquiera lo has intentado. Entonces, son detalles que se tendrían que analizar a profundidad cuando yo no estoy, ahora sí que 100% convencido de que los debo de llevar a la práctica o no. Entonces es cuando me asesoro. Yo creo que este es un tema de asesoramiento también. Yo busco a la persona que me pueda dar respuesta a lo mejor a las situaciones que yo estoy enfrentando, pero si nos damos cuenta, todas estas razones son razones de peso. Sí, entonces no intentamos decir que estas razones exijan la regulación de la natalidad por parte de los esposos. Si bien tales situaciones justificarían la decisión prudente de no realizar, mientras las mismas perduren, el bien de la fertilidad, sin embargo, no obligan
a renunciar al mismo, a Eso- lo que es. Eso es buena aclaración, Sí. ¿verdad? Porque cada pareja es un mundo, cada pareja toma sus propias decisiones, nadie nos puede obligar a nada, nadie puede obligar a una pareja a nada. Se le puede dar una recomendación, pero en última instancia, ¿quién decide? Los esposos, Ajá. la pareja. Aún en tales situaciones los esposos son libres de obrar confiando en la divina providencia, llamando nuevos hijos a la vida a una costa de penurias y sufrimientos. Dios, se nos ha dicho muchas veces, no se deja ganar en generosidad. Entonces siempre debemos estar confiando en esa divina providencia. La razón por la que en tales circunstancias de la vida familiar o social la regulación de los nacimientos queda justificada es que la tarea de engendrar nuevas vidas es un deber positivo, y los deberes positivos, escribía un escritor de apellido Peinador, sean de origen divino, sean de origen humano, no urgen cuando una dificultad noble los hace excepcionalmente duros, porque Dios es el legislador y Padre, y los hombres que han recibido de él la potestad de mandar tienen en cuenta al promulgar sus preceptos la debilidad inherente a la naturaleza caída, que en la mayoría de los hombres se traduce en imposibilidad de arrostrar incómodos extraordinarios por la consecución de un ideal noble y honesto, como es el fin de toda ordenación justa. Entonces, justo y noblísimo es el fin de la procreación, contenido en el precepto dado a los casados de crecer y multiplicarse. Sin embargo, el deber de poner en práctica el medio únicamente bueno para conseguirlo pueden excusar razones graves. En este caso, el Papa Pío XII dice lo siguiente: se puede aplicar el principio general de una prestación positiva que puede ser omitiva si graves motivos, independientes de la buena voluntad de aquellos que están obligados a ella, muestran que tal prestación es inoportuna o prueban que no se puede pretender equitativamente por el acreedor a tal prestación. Entonces, sabemos que hay dificultades que de repente vamos a enfrentar, pero pues siempre es caminar en la esperanza y en la bondad de Dios. Dios nos da la razón y de alguna manera pues la inteligencia para nosotros ir viendo todo esto. Sí. Gracias les damos por la atención a su programa y los esperamos en el próximo. Vamos a continuar todavía, nos hace falta mucho, ¿verdad?, que decir y de esta manera pues invitarlos para que ustedes sigan adelante también junto con nosotros escuchando. Dios los bendiga. Dios las bendiga. Nosotros dos, ver el futuro con